Entonces, para determinar el término mutuo, vamos a hacer el análisis de lo que serían los flujos analizado desde dos puntos. Entonces, bueno, esto va a ser muy sencillo. ¿Por qué? Porque va a ser replicar el mismo análisis que realizamos en este caso. Es decir, encontramos el flujo y lo dividimos en la corriente para determinar cómo es la inductancia en este caso, ¿no? En este caso, tenemos el conductor y para determinar el flujo magnético, la inductancia nos interesa determinar el flujo magnético concatenado, ¿no? Entonces vamos a analizar el flujo que se va a concatenar en el centro de estos dos puntos, ¿no? Es decir, al final vamos a determinar únicamente el flujo que está intermedio entre el punto P1 y el punto P2. Entonces, desde el conductor al punto P1 estamos diciendo que tenemos una distancia de 1 y del conductor al punto P2 tenemos una distancia de 2. Y hasta el segmento en donde se va a encontrar el flujo, pues se va a tener un radio X. ¿Cómo nos quedaría la expresión? Entonces, al igual que en el caso anterior, nos interesaría partir como la fuerza magnetomotriz igual entonces a 2pi por x, que sería este segmento de el perímetro de esta circunferencia, que multiplica a la intensidad de x, y eso entonces va a ser igual a la corriente por una única vuelta. Despejamos de esta ecuación, al igual que en el caso anterior, y nos va a quedar que hx va a ser igual a la corriente sobre 2πx. Con la intensidad calculamos la densidad de campo. Entonces la densidad de campo va a ser igual a mu, esto es el aire, mu sub 0 por hx, es decir, nos va a quedar mu sub 0 por la corriente sobre 2πx, ¿no? Con la densidad de campo, entonces volvemos a calcular el diferencial de flujo. Entonces, en este caso, el diferencial de flujo sería entonces mu sub 0 por i sobre 2πx, es decir, bx, ¿no? Por un diferencial de x, ¿no? Entonces sería por dx. Y para determinar el flujo encerrado, el que nos interesa, el flujo concatenado entre el punto P1 y el punto P2, entonces se tendría que realizar la integral, ¿no? Entonces la integral sería desde el punto 1, es decir, desde D1 hasta el punto 2, que sería D2. Y eso nos va a decir que el flujo del punto 1 al punto 2 entonces va a ser igual a, la integral de mu sub 0 de i sobre 2pi, voy a sacar toda la parte constante, dividido de 1, de 2, de la integral de dx sobre x. Y tendríamos entonces que la integral de dx sobre dx sería logaritmo natural. Es decir, que el flujo de 1 a 2 va a ser mu sub 0 por la corriente sobre 2pi, la integral del logaritmo natural de D2 menos el logaritmo natural de D1, que sería ya la evaluación del logaritmo. Y nos va a quedar entonces que el flujo 1,2 va a ser igual a mu sub 0 por la corriente sobre 2pi veces el logaritmo natural de D2 sobre D1 en, bueno, sí. Y si quisiéramos entonces calcular la inductancia, que ya tenemos todo, la inductancia de 1 a 2 va a ser entonces igual a mu sub 0 sobre 2pi logaritmo natural del D2 sobre el D1. Recordemos que la inductancia la calculamos de qué forma, entonces L1,2 la estamos calculando como el flujo magnético concatenado dividido en la corriente, ¿no?